Impuestos son cosas a las que muchísimas personas le temen también acá en Venezuela y fuera también de nuestras fronteras. Pero hoy en día muchos venezolanos andan como en un corre-corre porque el 31 de marzo vence, como todos los años, el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. El origen de los impuestos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres disponían ofrendas a los dioses a cambio de peticiones concedidas. Después, en la civilización griega, se comenzó el pago de los impuestos ajustando los tributos de acuerdo a las ganancias de las personas. En particular, el impuesto sobre la renta comenzó desde la Edad Media, época en la que florece la cultura, el arte y humanismo. En Venezuela, se origina desde la colonia hasta el año 1830, cuando el país se consolidó como república independiente, bajo la presidencia del general José Antonio Páez, iniciándose una serie de tributos fijados por la colonia española, que se caracterizaban por la falta de uniformidad y consistencia en el momento de aplicarlos, lo que causó su posterior fracaso. La primera ley de impuestos sobre la renta en Venezuela entró en vigencia en el año 1943. Desde entonces y hasta nuestros días, han pasado por una serie de modificaciones que van de la mano a las necesidades económicas y sociales del país. Pronto se vencerá el plazo para cumplir con nuestra obligación de declarar y pagar este impuesto. Pero antes, aprovecharemos este espacio para que usted aclare todas sus dudas. Las preguntas que nos importan: ¿sabe usted si debe declarar el impuesto sobre la renta, si está obligado a pagarlo? ¿Si puede usted solicitar algún tipo de reducción de este impuesto que va a pagar o de descuento? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué debe usted tener a la mano al momento de declarar y pagar el impuesto sobre la renta? ¿Cómo se calcula? Todas estas inquietudes y muchísimas más las van a estar aclarando los dos especialistas en derecho tributario que nos acompañan la mañana de hoy en nuestro estudio. Así que una vez más, las preguntas las hace usted. ¿Cómo? A través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy les pedimos que utilicen el hashtag o la etiqueta soluciones ISLR, que significan estas siglas, impuesto sobre la renta. Les recordamos que también pueden seguirnos a quienes están saliendo de casita a través de nuestra señal en vivo por nuestra página web www.globovision.com. Les presento a los dos especialistas en materia de derecho tributario que nos acompañan la mañana de hoy. Uno de ellos, Jesús Sol, él es expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y también pues abogado, especialista en derecho tributario y financiero y profesor de la Universidad Central de Venezuela justamente en esta materia. También está con nosotros Iván López Ruiz, abogado, también especialista en derecho tributario. ¿Qué es la renta y el impuesto sobre la renta, abogado? Bueno, el impuesto sobre la renta es el que en mayor grado mide la capacidad contributiva porque justamente grava sobre la ganancia. Y la renta se determina conforme a lo que establece la ley de impuestos. Grava exactamente lo que es la ganancia que tú puedas tener en el ejercicio de un año fiscal. Para las empresas, el ejercicio que hayan fijado en sus estatutos, y para las personas naturales el año calendario desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Y cuál es el ente recaudador de este tributo? Sí, en Venezuela es el CENIAT, un ente adscrito al Ministerio de Finanzas, y es efectivamente el que tiene la competencia de administrar este impuesto. Pues como decía Jesús, efectivamente es el que se encarga de agregarle progresividad al sistema. El sistema tributario nuestro, por disposición constitucional, debe ser progresivo, es decir, debe contribuir más a las cargas públicas quien más gana, quien más posee, y en este caso es el impuesto sobre la renta, efectivamente, el que viene a cumplir esa función de darle esa progresividad que la Constitución exige. Es decir, quien gana más, paga más. Sí, sin embargo, en este último ejercicio fiscal 2014 se ha dado un fenómeno que llama la atención. Según las cifras que muestra la página del CENIAT, las cifras oficiales del CENIAT, la recaudación, aunque pasó de 400.000 millones a 1.100.000 millones de bolívares en recaudación de impuestos en general, el impuesto sobre la renta en este ejercicio fiscal tuvo una regresión. Antes aportaba cerca del 25% de la recaudación, hoy día está aportando cerca del 20% de la recaudación. ¿Y eso por qué? Pues tiene varios componentes que estábamos hablando antes de entrar al programa. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que los impuestos al consumo, el IVA pasó de recaudar del 60 al 67% de la recaudación tributaria. Y los impuestos específicos al consumo, impuestos sobre cigarrillos, licores,
pasaron de un 6 a un 10% de la recaudación. Es decir, en total la recaudación por consumo se está llevando cerca del 70% de la recaudación. En los países desarrollados eso no pasa del 30%. Y por supuesto que cuando grabamos en base a consumo, no se está midiendo capacidades contributivas de quien más gana, más paga, sino que básicamente que quien consume paga. De tal manera que no estamos consultando capacidades contributivas mayormente en Venezuela hoy para el pago de impuestos y contribuir a los gastos públicos, sino básicamente estamos recaudando en base a consumo. Lo que pasa es que en base a hay dos medidas para, digamos, medir la capacidad contributiva. Una directa, que es en el caso del impuesto sobre la renta, por eso digo que es el que en mayor grado mide la capacidad contributiva, porque el que más gana, más paga. Y una indirecta, que es a través de los impuestos al consumo, que se supone que quien más consume, más paga impuestos. En los países desarrollados, como bien dice Iván, el impuesto directo son los que más aportan al fisco. Pero en los países, vamos a decir, latinoamericanos y subdesarrollados, el impuesto al consumo es el que más aporta al fisco. Por la debilidad de las propias administraciones tributarias en las fiscalizaciones, en control, en los procesos de recaudación. Y porque también, obviamente, la parte productiva o de riqueza es menor a lo de los países desarrollados que graban más el impuesto a la renta. Ahora, retomando un poco los asuntos básicos sobre el impuesto sobre la renta, ¿qué año fiscal estamos declarando en estos primeros 3 meses del 2016? Sí, ahora estamos declarando y pagando el impuesto sobre la renta que corresponde al ejercicio fiscal 2015. Vamos a empezar a declararlo en estos 3 primeros meses. Desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre. Sí, es así. Las empresas que tuvieron ejercicios regulares van a declararlo tal cual como es el año civil, del 1 de enero al 31 de diciembre, y se declara dentro de los 3 primeros meses siguientes a la finalización del ejercicio. Eso por una razón el impuesto es un impuesto complejo. Es un impuesto que su determinación lleva tiempo, y por eso es ese lapso de 3 meses para poder declararlo. Para poder hacer todo el cálculo que se necesita hacer. ¿Cuál es el valor de la unidad tributaria que se toma en cuenta para declarar el impuesto sobre la renta en estos 3 meses, hasta el 31 de marzo del 2016? El valor del año pasado, que ese es un error que tiene el sistema, la ley y el sistema, porque se toma en cuenta el valor de 150 bolívares de unidad tributaria, que fue el que se decretó el año pasado. Pero el que se decretó el año pasado viene sobre la base de la inflación del 2014. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el desgravamen único de 774 unidades tributarias, eso te da 116.000 bolívares, 116.100 bolívares. Que cuando tú lo comparas con la canasta básica, o sea, no se cumple uno de los aspectos fundamentales en materia de una imposición indirecta como el que mide la renta, en que no cumple con el mínimo vital. O sea, ninguna persona puede vivir hoy en día con 116.000 bolívares al año, cuando ya estamos hablando de una canasta básica que ronda los 80.000 bolívares. Es decir, que está deficitario quizás el valor de la unidad tributaria. No, deficitario no, es que el sistema tributario te dice que tú tomas en cuenta la unidad tributaria del año anterior. O sea, es decir, la que decretaron el año anterior, que en este caso es la unidad tributaria que se calculó, 150 bolívares. Que se calculó sobre la inflación del 2014, cuando debiera los primeros días de este año tomar en cuenta la inflación del año pasado y fijar la unidad tributaria de este año, ¿no? ¿Y quiénes deben declarar el impuesto sobre la renta? Sí, pues declarar toda persona que haya obtenido enriquecimientos. Las personas naturales tienen ciertas exenciones de base para la declaración. La ley prevé que solo si se obtienen más de 1.500 unidades tributarias de ingresos brutos, siendo persona natural, hay obligación de declaración y pago si es el caso. Y las personas naturales siempre que su enriquecimiento neto sea mayor de 1.000 unidades tributarias. Por supuesto, eso habría que multiplicarlo por el valor de la unidad tributaria que mencionaba Jesús, de los 150 bolívares por unidad. Esto es una pregunta que siempre está, digamos, allí sobre la mesa cuando hablamos de el pago del impuesto sobre la renta. Las personas, los jubilados y pensionados que solamente perciban algún tipo de ingreso por concepto de esta jubilación o pensión, ¿deben declarar el impuesto sobre la renta? No, están exentos por el artículo 14 de la ley. Las jubilaciones y las pensiones están exentos del impuesto. No. Ahora, ¿hay alguien que se salve, que ustedes digan, bueno, estas personas no declaran, a excepción o además del caso de los jubilados y pensionados?
Los que ganan menos de 1.000 unidades tributarias, los dependientes de sueldos y salarios que ganan menos de 1.000 unidades tributarias en el año. Ok. O las personas naturales que estando en el libre ejercicio profesional tengan ingresos brutos por debajo de 1.500 unidades tributarias. Es decir, personas que ganen menos de 150.000 bolívares al año, que hayan ganado menos de 150.000 bolívares el año pasado, en todo el año 2005, y personas que hayan ganado alrededor de 175, no, me estoy equivocando, sí, más 200 o menos. tanto. Sí. Que Son 1.500 que tengan el libre ejercicio profesional o que tengan cualquier actividad comercial, que no estén bajo relación de dependencia, que sus ingresos brutos, porque esas personas tienen que hacer una determinar sus gastos y sus costos, y que hayan tenido ingresos brutos por debajo de 1.500. Ahora, ¿cómo los